Aunque esto que voy a decir ahora yo sé que va a sonar paradójico, no es lo mismo amar la humanidad que amar a seres humanos. Vuelvo y repito, suena paradójico. Pero no es lo mismo amar a la humanidad que amar a seres humanos. Amar a la humanidad en general es fácil porque en la vida real no tenemos que lidiar con ella. Lo difícil es amar a seres humanos específicos, a tu esposa, a tus hijos, a los miembros de tu iglesia local, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a tu vecino. Son esas personas las que nos causan molestia, no la humanidad. Son esas personas las que nos ofenden, es con ellas que tenemos malos entendidos, o son a ellos a quienes debemos servir cuando muchas veces no tenemos deseos de hacerlo. Pero amar a la humanidad es fácil porque no requiere que amemos a nadie en particular, en realidad. Por eso alguien ha dicho muy sabiamente que el amor real, el verdadero amor es personal. Amar realmente es hacer cosas concretas por individuos concretos. Es por eso que nosotros no podemos concebir el amor de Dios de otra manera que no sea eminentemente personal, porque Dios realmente ama a los que Él ama. Dios realmente ama a los que Él ama, no de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. Él ama a personas concretas con nombre y apellido, a quienes Él hace bien en formas concretas, a pesar de conocerlas a la perfección. Mis amados hermanos, las personas a las que Dios ama son un libro abierto delante de Él. A veces nosotros conocemos ciertas personas, nos parecen que van a ser simpáticas, que vamos a poder ser sus amigos y al poco tiempo nos desencantamos de ellas. Dios no se desencanta con nosotros porque Él ya nos conoce. Nos conoce perfectamente y aún así nos ama. Y lo que es todavía más impresionante, más incomprensible, estas personas siempre han sido amadas por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en el pasaje de Efesios que Marcos leyó hace un momento. Es en ese contexto que nosotros debemos considerar el tema que nos ocupa esta mañana al continuar la serie de estudios que iniciamos el domingo pasado sobre las doctrinas de la gracia. Un estudio que hemos titulado La sorprendente, inescrutable doctrina de la elección incondicional de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La sorprendente e inescrutable doctrina de la elección e incondicional de Dios. Y como yo espero demostrar en este mensaje, mis hermanos, lo que está en juego aquí no es únicamente la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Nosotros hemos cantado hace un momento que nuestro Rey, nuestro Dios, reina sobre todo. Él es soberano. Pero lo que nosotros vamos a estar considerando aquí no es únicamente la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Esta doctrina tiene que ver con la naturaleza del amor de Dios. ¿Con qué tipo de amor nos ama Dios? Ahora, antes de entrar directamente nuestro tema, yo necesito tomar unos minutos para contrastar la perspectiva de la salvación que nosotros entendemos que la Biblia enseña, y yo trataré de demostrar eso en esta mañana. Y que nosotros vamos a identificar esa perspectiva bíblica de la salvación, vamos a identificarla por ponerle una etiqueta para que sea fácil para nosotros. Vamos a identificarla como la perspectiva reformada de la salvación, porque es la perspectiva que los reformadores del siglo XVI defendieron. Vamos a contrastar esa perspectiva reformada de la salvación con la perspectiva que muchos tienen en el día de hoy y que vamos a llamar la perspectiva arminiana de la salvación. Jacobo Arminio era un pastor y teólogo holandés
que enseñaba que la elección de Dios se basa en el previo conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Como Dios lo sabe todo, Él sabe de antemano quiénes son las personas que van a creer en Él, quiénes son las personas que van a responder positivamente al Evangelio, y en el previo conocimiento de Dios es a esas personas a las que Él elige. Eso quiere decir que según Arminio, no según la Biblia, pero según Arminio, la elección inicial no es de Dios, es del hombre. Pero esto también significa, esto también implica, y yo les ruego, hermanos, porque el mensaje de hoy va a ser un poquitico más complicado que el mensaje del domingo pasado, así que yo necesito vuestras neuronas. Eso también implica que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. ¿Están entendiendo eso? Cristo murió en la cruz del Calvario no para salvar a nadie, sino para hacer posible que cualquiera pueda ser salvo. Lo que los arminianos nos dicen es que la obra redentora de Cristo en la cruz no tenía la intención de salvar eficazmente a nadie, sino más bien hacer que la salvación estuviera disponible para todos. Cristo murió por la humanidad en general, pero no por ningún ser humano en particular. De ese modo, los arminianos pretenden defender el honor de Dios, librándolo, muy entre comillas, de la acusación de ser un Dios elitista. Dios no puede ser un Dios elitista, un Dios que elige a algunos y deja fuera a otros. De manera que la doctrina arminiana de la elección enseña que Dios ama a la humanidad en general, pero sin amar lo suficientemente a ninguna persona en particular como para asegurar que esa persona sea salva. Dios ama a toda la humanidad en general, pero a ninguna persona en particular lo suficiente como para asegurar esta persona va a ser salva porque yo lo quiero. El arminiano prefiere despersonalizar el amor de Dios para poder preservar la universalidad del Evangelio. El arminiano prefiere despersonalizar el amor de Dios para poder preservar la universalidad del Evangelio. Ahora, ¿es realmente necesario que hagamos eso para librar a Dios de la acusación de ser un Dios injusto y elitista? Nosotros creemos que no. Basados en la enseñanza de las Escrituras, como yo espero demostrar en esta mañana, debemos defender, mis hermanos, debemos defender a toda costa la naturaleza eminentemente personal del amor de Dios, que lo llevó a escoger personas concretas desde antes de la fundación del mundo para hacerlas partícipes de una salvación que ninguno merecíamos. Y eso nos lleva de la mano a nuestra perspectiva ahora, la perspectiva reformada de la elección incondicional de Dios. Noten el título, elección incondicional de Dios. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Dios nos eligió, Dios nos predestinó. Eso está claro en la Biblia. Y es incondicional. Ayer en el panel de Ana María me encantó como ella decía que la familia es el único núcleo de la sociedad donde se da el amor incondicional. Tú amas a tus hijos incondicionalmente y te dan carpeta y tú los amas, y se enferman y tú los amas. Eso es amor incondicional. Te dan la espalda y tú los amas. Es incondicional. Es incondicional porque no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser elegidos.
Y es incondicional porque la incondicionalidad es una parte esencial del amor. ¿Escucharon eso? La incondicionalidad es una parte esencial del amor. Cuando el amor es condicionado, ya deja de ser amor. Voy a hacer esto por ti porque yo sé que en algún día tú harás algo también por mí. Eso no es amor, eso es un negocio. Pero el amor, para que sea amor, tiene que ser incondicional. Y ese es el tipo de amor incondicional, el que Dios tiene por nosotros. Romanos capítulo 5. Y hermano, para mí es muy, muy importante que nosotros escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo que dice la palabra de Dios no concuerda con nuestros sentimientos más íntimos del corazón, nosotros tenemos que decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluyéndome a mí mismo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros, en la mente de Dios, Él nos veía como impíos, nos veía como pecadores, nos veía como sus enemigos. Dios nos amó sin condición alguna. Ahora, debo hacer la aclaración que eso no quiere decir que nuestro Dios actúe de una manera antojadiza o arbitraria. No. Existe alguna buena razón de por qué Dios escogió a unos y no escogió a otros, pero esa razón está en Él, no en nosotros. Esa razón está en Él. ¿Recuerdan otra vez Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5? En amor, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, ¿qué significa cuando nosotros hablamos de que algo es puro? Bueno, lo que queremos decir es que eso no está mezclado con nada. De manera que ninguna otra cosa fue tomada en cuenta para nuestra elección, aparte de la voluntad soberana de Dios. Eso lo vemos también en el conocido pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un texto que la mayoría de los cristianos se conocen de memoria. Aún aquellos que no son muy dados a memorizar las escrituras, por lo menos se saben de memoria Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Y qué dice ese texto? Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito en Dios, un propósito que lo movió a elegirnos, un propósito que es perfectamente compatible con su carácter santo, bueno y justo. Pero debemos insistir en que ese propósito tiene que ver con Él, no con nosotros. En otras palabras, la razón por la que Dios nos escogió no fue porque Él dijo: bueno, mira, de todos los impíos, este es el menos impío, así que lo voy a escoger. No. No fue porque Dios dijo: mira, yo sé que cuando se predique el evangelio, esta persona va a aceptar al Señor. No, ese propósito no está en nosotros. Lo que Dios vio en nuestro corazón fue pecado, lo que Dios vio en nuestro corazón fue enemistad contra Él, lo que Dios vio en nuestro corazón fue impiedad, y aún así nos escogió. Y nosotros creímos en Cristo porque Dios nos había escogido para que creyéramos en Cristo.
Pablo sigue diciendo en ese pasaje de Romanos capítulo 8 para explicar a qué se refiere cuando dice que conforme a su propósito fuimos llamados. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿A quienes predestinó Dios? A los que desde antes conoció. Pero no con un conocimiento meramente intelectual, sino con un conocimiento afectivo. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, versículo 2, Dios le dice a su pueblo: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Conocía Dios de la existencia de los filisteos, de los babilonios, de los medopersas, de los griegos? Sí, Dios conocía a todas las naciones que había en la tierra en aquellos días, y de hecho Dios conocía a cada uno de los seres humanos que poblaban esas naciones. Pero solo a Israel Dios lo amó con un amor selectivo. Y no precisamente porque Dios supiera de antemano que los israelitas iban a creer en Él, porque Dios sabía de antemano que los israelitas iban a ser un pueblo bien terco y duro de corazón. Esa es la misma idea que el apóstol Pedro nos transmite en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Allí dice que fuimos elegidos según la presciencia o según el previo conocimiento de Dios. Ese es un pasaje favorito de los arminianos. Pero lo que Pedro está diciendo allí no es que Dios supo de antemano quiénes habrían de responder positivamente a la gracia del evangelio. Y lo sabemos porque en ese mismo texto el apóstol Pedro sigue diciendo: fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. En otras palabras, nosotros no fuimos elegidos porque Dios sabía que nosotros íbamos a obedecer. Nosotros obedecimos porque Dios nos había elegido para que obedeciéramos. Elegidos según la presencia de Dios Padre para obedecer. Y mis hermanos, esa es la clara enseñanza de las escrituras de pi a pa. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Yo he dicho otras veces que si a mí me pusieran a buscar un solo texto de la Biblia, ya hay un montón, pero si a mí me pusieran a buscar un solo texto de la Biblia que enseñe claramente la elección incondicional de Dios, yo apostaría a Lucas capítulo 10 versículos 21 y 22. Oigan lo que dice el Señor Jesucristo aquí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Sabes por qué? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se dan cuenta cómo nadie puede entrar en esa comunión a menos que Dios le abra la puerta? Dice: nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer al Padre si el Hijo decide revelártelo? No hay otra manera. No hay otra manera. Es un amor soberano. Nuestro Dios es rey, hermanos. Él es soberano, Él es Dios. Él es Dios. Hechos capítulo 13 versículo 48. El apóstol Pablo está predicando la palabra en cierta ciudad de Asia Menor. Los judíos resienten la palabra, pero los gentiles, los que no eran judíos, comienzan a escuchar con atención. Y dice en el versículo 48: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 18 versículo 27. Apolos, hablando de Apolos, dice: queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído.
¿Por qué creyeron? ¿Porque eran mejores que otros? No, por la gracia. Por la gracia. Por la pura gracia y misericordia del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Noten, hermanos, que yo no estoy buscando pasajes aislados. Aparte del texto de Efesios que Marcos leyó, dice en Filipenses 1, 29, porque a vosotros os es concedido, a vosotros se os ha dado de gracia a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Él os dio de gracia que creáis en Él. Y en el capítulo 2, versículo 12, dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está mi responsabilidad. Pero ahí está la soberanía de Dios. Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pregunta: ¿presenta esta doctrina algún problema con la justicia de Dios? En otras palabras, ¿tiene el hombre derecho de acusar a Dios de ser injusto a causa de su elección soberana? Bueno, ese es el aspecto que yo quiero pasar a considerar ahora a la luz de la enseñanza del apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos. Yo le pido por favor que me acompañen allí. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Y debo confesar, hermanos, que estamos navegando por porciones de las Escrituras que a mí me fascinan. Yo estoy tratando de mantenerme dentro del carril para terminar a tiempo. Pero este pasaje es glorioso. Es glorioso. Me encanta. El tema del capítulo 9, 10, 11 de Romanos es la relación de Dios con el pueblo de Israel después de la venida de Cristo. Si el pueblo de Israel fue escogido por Dios soberanamente, ¿por qué rechazaron a su Mesías? ¿Y por qué finalmente ellos mismos fueron desechados como nación? Pablo responde esta pregunta en el capítulo 9 y su respuesta es que a pesar de todos los privilegios que Israel disfrutó como nación en el Antiguo Testamento, Dios nunca prometió salvación para todos y cada uno de los descendientes físicos de Abraham. Romanos capítulo 9, versículo 6, porque algunos pueden decir, ¿falló la elección de Dios? No. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que Dios dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Dios le dijo a Abraham, por este tiempo vendré, y Sara, no Agar, su sierva, sino Sara, tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, Dios decidió escoger a uno de los mellizos y no a otro. De los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, solo uno fue escogido por Dios para ser salvo y recibir las bendiciones del pacto. Y lo mismo ocurrió con los dos hijos de Isaac. Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esaú, y Dios escogió a uno y no al otro. Versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo, estando todavía los mellizos en el vientre de Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Dios no pide excusas. Cada vez que leo este texto me acuerdo de Spurgeon, el gran predicador inglés. Una vez una señora vino donde Spurgeon y le dijo, francamente, señor Spurgeon, yo no entiendo ese pasaje. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo no entiendo eso.
Spurgeon, con su agudeza característica, le dijo: yo tampoco, señora. Pero ahora déjeme hacerle una pregunta, le dice Spurgeon. ¿Cuál es la parte del pasaje que usted no entiende? ¿O eso de que a Esaú aborrecí? Ah, no, dice Spurgeon, esa parte yo sí la entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo amo a Jacob. A Jacob, amén. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, nuestro padre fue educado en Palestina en un colegio inglés protestante. De manera que mi papá conocía muy bien la Biblia, pero era un agnóstico, era un incrédulo. Y me acuerdo perfectamente, sé que Eric debe acordarse de eso, cuando nosotros comenzamos a predicarle el evangelio a mi papá por primera vez, él nos decía: ¿y cómo es posible que ustedes me estén diciendo a mí que la Biblia dice que Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Ustedes no saben que el pueblo de Israel es un pueblo de engañadores desde que nació? Labán engañó a Jacob. Mi papá conocía muy bien toda esa historia. Labán engañó a Jacob, Jacob engañó a Labán, Raquel le robó los ídolos a su padre. Son ladrones desde el principio. ¿Y saben qué? Él tenía cierta razón, pero no solo de Israel, sino de todos nosotros. Eso es precisamente lo que exalta la gracia y la misericordia de Dios. Que cuando Dios escogió a Israel, no lo escogió porque eran los mejores. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Cuando Dios escogió a Jacob y no a Esaú, todavía no habían hecho ni bien ni mal, dice Pablo, para resaltar el carácter libre, soberano e incondicional de la elección de Dios. Ahora, ¿podemos acusar a Dios de injusticia por haber hecho las cosas de ese modo? Bueno, esa es la objeción que Pablo pasa a responder a partir del versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pregunta Pablo. En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere él tiene misericordia, y al que él quiere endurecer, él endurece. Uy, qué duro está ese pasaje. Ahora, antes de ver lo que Pablo está diciendo allí, yo quiero que ustedes noten algo. Pablo está discutiendo evidentemente con un antagonista imaginario. Lo interesante de este pasaje es que el antagonista imaginario de Pablo es arminiano. El antagonista imaginario de Pablo tiene la misma posición que los arminianos tienen en el día de hoy. Él está diciendo: yo me resisto a creer que Dios sea capaz de elegir a una persona pasando por alto a los demás. Eso sería, a mis ojos, una forma injusta de actuar. Eso no sería consecuente con la justicia y la bondad de Dios. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en una forma sorprendente, lleva la mente de esta persona a dejar de estar enfocada en la justicia de Dios y enfocarse en la misericordia de Dios. ¿Se dieron cuenta? Pablo inmediatamente cambia el foco. ¿Hay injusticia en Dios? No, pero sí hay misericordia. No, pero sí hay misericordia. Miren, mis hermanos, y todos los que nos visitan en esta mañana, escuchen esto con mucha atención. Si Dios nos tratara con justicia, estamos en problemas. Porque todos nosotros merecemos ser condenados por Él. Porque hemos violado su ley en incontables ocasiones. Así que al hablar de la elección de Dios, debemos hablar de este tema en el marco de la misericordia divina. Y la misericordia, por definición, ni se gana ni se demanda. ¿Oyeron eso? La misericordia, por definición, ni se gana ni se demanda, se obtiene por pura gracia. Por gracia sois salvos, Efesios 2, 8 al 9, porque esto es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Y para probar su punto, el apóstol Pablo cita las palabras de Moisés en Éxodo 33, 19, versículo 15. Pues a Moisés dice: yo tendré misericordia del que yo sé que va a ser mejorcito que los demás. Yo tendré misericordia del que sea más sensible al evangelio. Yo tendré misericordia del que esté más dispuesto a creer. No, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Ven cómo el propósito está en Dios? Dios, ¿de quién tú vas a tener misericordia? Del que a mí me dé la gana de tener misericordia. Suena duro, yo lo sé, pero yo quiero que dominicanicemos estas expresiones y entendamos qué es lo que Dios está diciendo aquí. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, que para eso soy Dios. Y yo me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Ahora es importante que nosotros recordemos por un momento el contexto de esa declaración en Éxodo capítulo 33. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Éxodo capítulo 32? El pueblo de Israel había hecho un becerro de oro y lo había adorado. El pueblo de Dios había cometido un pecado horrible de idolatría. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba en una muy mala situación, a menos que Dios decidiera tener misericordia de algunos. Fíjense, si Dios en ese momento de la historia de Israel hubiera decidido exterminar a la nación judía completa, hubiera actuado con justicia, porque eso era lo que ellos se merecían. Ay, sí, pastor, mire, cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo me doy cuenta de una cosa. Oye, esos judíos eran tercos. Ajá, ¿y qué de ti? O sea, ¿tú crees que tú eres mejor que ellos? No, nosotros podemos decir exactamente lo mismo de nosotros. Todos nosotros merecemos el justo juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Dios, en su infinita bondad, en su compasión, Él ha decidido soberanamente extenderle su misericordia a los que Él quiera extenderle su misericordia. No depende del que quiere. ¿Saben por qué? Porque ninguno va a querer. Lo veíamos el domingo pasado. Ninguno va a querer. Algunos visualizan la doctrina de la elección incondicional de Dios como si esta doctrina enseñara que Dios está en la puerta decidiendo arbitrariamente. Hay un montón de personas que quieren entrar a la salvación y Dios está arbitrariamente decidiendo: tú sí, tú no, tú sí, tú no. No es de eso que se trata este asunto. Cuando Dios decide escoger a algunos es porque Él sabe que ninguno va a querer por sí mismo. ¿No lo vimos el domingo pasado? Romanos capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice Pablo? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, mire, pastor, créame, yo desde niño siempre he buscado a Dios. No, eso es imposible porque la Biblia dice que no. Tú has buscado las bendiciones de Dios, tú has buscado al Dios que tú te imaginas que Él es en tu corazón, pero al Dios de la Biblia no. La Biblia dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y tú no eres la excepción. Así que Dios sabía que nadie iba a querer. Es a la luz de esa realidad que debemos considerar el ejemplo de Faraón, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera, dice Pablo, que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurecen. Algunas personas dicen: es impensable que Dios elija a algunos y pase por alto a otros. Pero eso es precisamente lo que Pablo está enseñando aquí. Dios soberanamente decidió no mostrarle su misericordia a Faraón, sino su justicia. Lo trató con justicia. Y nadie puede sentar a Dios en el banquillo de los acusados por hacer eso. Cuidado, cuidado. Nadie puede sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Y esto básicamente por dos razones. Primero, porque Faraón era culpable de su propio pecado, era culpable de su propio endurecimiento. Él endureció su corazón contra Dios. Pero en segundo lugar, porque Dios en su soberanía puede decidir manifestar su gloria, teniendo misericordia de algunos que no lo merecen, y manifestar su gloria en otros, dejándolos en la condenación que sí merecen.
¿Escucharon eso? Dios es soberano y Él puede decidir manifestar su gloria mostrando su misericordia a personas que no lo merecen. Y Dios puede decidir mostrar su gloria tratando con justicia a personas que también se lo merecen. Eso nos lleva de la mano a la segunda objeción del pasaje. Versículo 19. Pero me dirás, le dice el antagonista a Pablo, ¿por qué pues inculpa entonces? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Se dan cuenta que el individuo es arminiano? El individuo con el que Pablo está discutiendo. ¿Por qué inculpa entonces Dios si nadie puede resistir su voluntad? Yo siempre he pensado que si Pablo hubiese sido arminiano, ese hubiera sido el mejor momento para aclarar su punto. Él hubiera dicho, no, espérate, fíjate, Dios elige a los que Él sabe de antemano que van a elegirlo primero. ¿Verdad? Ese hubiera sido el momento perfecto para decir, no, Dios eligió a aquellos que Él sabía que se iban a inclinar primero hacia Él. Pero esa no es la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo es, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Cristianos, escuchen, ustedes no eran de una masa diferente. Para hacer de la misma masa vasos para honra y otros para deshonra. ¿Y qué, dice Pablo, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos que Él preparó de antemano para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado Dios? Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el hombre no está en posición de evaluar cuán apropiado es el proceder de Dios. No solo porque nosotros somos sus criaturas, no solo porque no tenemos toda la información, sino porque no tenemos derecho. Mi amigo, tú me estás escuchando, tú no tienes derecho a cuestionar a Dios. Y muchas veces, aún los mismos cristianos, ¿por qué, Señor, me está pasando esto a mí? Hermanos, nosotros no tenemos derecho a cuestionar a Dios. Fue de la misma masa de una humanidad perdida, impía, pecadora, enemiga de Dios, que Dios hizo vasos para honra y vasos para deshonra, de la misma masa. Todos merecemos la ira de Dios. Pero Él decidió glorificarse en algunos, dejándolos en su justa condenación y teniendo misericordia sobre otros que también merecen ser condenados, pero a eso los eligió para ser salvos. Y todo eso, no lo olviden, al costo de la vida de su Hijo. Permítanme aterrizar un poco esto tan teológico que hemos estado viendo hoy aquí. Lo que yo estoy diciendo, mis amados hermanos, o lo que yo entiendo que la Biblia claramente enseña, es que Cristo no murió en la cruz del Calvario para crear un sistema que hiciera posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno, no. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar real y efectivamente a todos aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Increíble. Dios nos escogió de pura gracia. ¿Por qué, Señor? Porque nos amó incondicionalmente.
incondicionalmente. Segunda Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 9. Segunda Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 9. Yo no estoy buscando un versículo por aquí, otro versículo por allá. Esta es una enseñanza de la Biblia. Pablo dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de los tiempos de los siglos. Eso significa, mi amado hermano, que cuando Jesús se hizo hombre, vivió una vida perfecta de obediencia a la voluntad del Padre, para luego morir en una cruz, resucitar al tercer día, ascender a los cielos. Él hizo todo eso por amor de ti. Por amor de ti, de manera personal. Cada detalle de la historia de la redención lleva tu nombre escrito, si tú eres cristiano. Mi hermano, déjame decirte algo, para que... Yo sé que hace calor, yo tengo calor también aquí. Pero déjame decirte algo. Lo que yo estoy diciendo es que cuando Dios le ordenó a Noé que construyera un arca, cuando Dios levantó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto y preservó a Israel hasta la llegada del Mesías, Él lo hizo por amor a ti. Por amor a ti. Noé construye un arca porque yo no puedo permitir que la tierra se destruya. Yo tengo que salvar a fulano, a ti. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto porque el Mesías tiene que venir para rescatar a fulano, porque yo lo escogí para salvación desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, este libro llamado la Biblia es intensamente personal. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, estás leyendo tu historia familiar. Es de ti que habla este libro. Es de ti. Y todo eso con el propósito ulterior de glorificarse a sí mismo teniendo misericordia de ti. Por eso me encanta la letra de ese himno que acabamos de cantar. Él llevó mi pecado allí, pensando en mí, murió en la cruz por amor. Un arminiano no puede cantar eso. Y lo grande es que lo cantan en las iglesias, pero no están entendiendo lo que están cantando. Ellos no pueden cantar eso. Un arminiano no puede decir: Cristo murió por mí. Cristo murió por todos para ver si alguno se salva. No, Cristo murió por mí. Él llevó mi pecado allí. Pensando en mí, murió en la cruz mi Señor, por amor. ¿Por qué es importante esta doctrina? Rápidamente. Primero, porque la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la humildad, no el orgullo. Algunas personas dicen: pero si ustedes creen eso, se van a llenar de soberbia. Nosotros somos los escogidos de Dios. No, todo lo contrario. Cuando yo recuerdo, Dios me escogió cuando yo era un gusano pecador, cuando yo iba camino al infierno, cuando yo no merecía ser escogido. Eso me lleva a la humildad. No, Dios me escogió porque Él sabía que yo iba a creer. No, tú creíste porque Él te escogió. Así que no tienes ningún propósito en jactarte. ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo. ¿Dónde está la jactancia? La salvación es de Jehová. Dios se lleva toda la gloria en esta doctrina. Dios se lleva toda la gloria. Por eso es que me encanta esta doctrina. Dios se lleva toda la gloria. En segundo lugar, la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve santidad. Promueve santidad. Muchos presuponen que si nosotros partimos de la premisa de que la salvación no depende en absoluto de mi esfuerzo, sino de la misericordia de Dios, yo no voy a tener ninguna motivación para esforzarme por ser más santo. No, es exactamente a la inversa. Cuando el creyente entiende que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios 1, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, eso es una poderosa motivación para ser santo. Óyeme, Dios me escogió para ser santo desde antes de la fundación del mundo. O como dice Pablo en Romanos capítulo 8, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo.
Tercero, la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve seguridad de salvación. Promueve seguridad de salvación. ¿Qué puede darle más seguridad a un creyente que el hecho de saber que su salvación depende de la misericordia de Dios? Que su salvación depende del Dios soberano sin condición alguna. Porque Él decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Y Él diseñó un plan costosísimo de salvación para poder salvarnos sin pasar por alto su justicia. Porque Cristo fue castigado en mi lugar. Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo. La elección bíblica de la elección incondicional promueve en cuarto lugar la gloria de Dios únicamente, no la del hombre. Precisamente porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Toda la salvación, toda la gloria, en la salvación de los pecadores le pertenece únicamente a Él. Fue la contemplación de ese plan maravilloso que llevó al apóstol Pablo a decir en Romanos capítulo 11, versículo 33, oh inescrutables, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Tú le diste algo a Dios? ¿Dios te debe algo a ti? No, el infierno te debe Dios. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pablo dice nada, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Por lo tanto, a él y solo a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero no quiero terminar. Bueno, hay una cosa más. La doctrina bíblica de la elección incondicional es un gran consuelo para el creyente en medio de la aflicción. Es un gran consuelo. Hermano, muchas veces nosotros preguntamos, ¿Dios me ama cuando estamos pasando por un momento de aflicción? Recuerda, Dios te escogió para ser semejante a Cristo. Y por lo tanto, tú vas a pasar por tribulación en esta vida, vas a pasar por aflicciones en esta vida, pero esas aflicciones tienen un propósito, y el propósito es hacerte como Cristo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, déjame decirte algo y con esto concluyo. Todo esto que hemos dicho hoy de la elección no elimina toda esperanza para ti, ni debe darte una excusa para no venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El llamado de Dios a los hombres a través del Evangelio es universal. Y óyeme bien, mi amigo, no habrá nadie que atienda a ese llamado y que sea desechado. Nadie. La Biblia no enseña en ningún lugar que para venir a Cristo yo tengo que saber primero si soy uno de los elegidos. No, mi amigo, lo único que tú tienes que saber es que tú eres pecador y que Cristo murió en la cruz del Calvario, y que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Él confiando en Cristo será salvo. Si tú sabes eso, tú no tienes que saber absolutamente nada más para responder al llamado del Evangelio. No, ven a Cristo hoy, ahora. No te preguntes si tú estás en esa lista de los elegidos. No, ven a Cristo, pídele perdón y Él te perdonará. Ven a Cristo y aún pídele que venza tu obstinación, porque Él tiene poder para vencer tu obstinación a través de la predicación del Evangelio. Ven a Cristo y pídele perdón. No te quedes allí tratando de averiguar si eres uno de los escogidos, porque tú vas a averiguar eso después que seas salvo. Hay una puerta que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Esa es la invitación. El que entra por esa puerta verá del otro lado un letrero que dice: tú fuiste escogido para esta salvación desde antes de la fundación del mundo, pero no lo vas a saber hasta que entres por esa puerta. Ven a Cristo y serás recibido si vienes clamando por misericordia.